Bienvenidos y bienvenidas a esta presentación. Queremos trabajar con ustedes hoy el tema de los estudiantes y las estudiantes. En particular, como venimos haciéndolo en videos anteriores, estudiantes de la educación superior. Queremos trabajar la idea del aprendizaje como una práctica social, así como hemos venido trabajando la enseñanza como una práctica social. Nuestra primera pregunta en relación al aprender y tomar el aprender como práctica sería: ¿es posible aprender? ¿Es posible aprender en la educación superior? Y entonces esto nos remite a una pregunta más propia de la pedagogía, que podríamos traducir en ¿es posible educar? Probablemente le suene el concepto de educabilidad. Es un concepto que no tiene una única respuesta. Como en el conjunto de las ciencias sociales, también en el campo de la pedagogía o de la didáctica, depende desde qué lugar teórico, desde qué paradigma estemos dando respuestas, estas serán diferentes. Vamos a diferenciar tres posiciones respecto a la pregunta sobre la posibilidad de educar. Vamos a llamar a las primeras enfoques reduccionistas. Estos consideran que la educabilidad es algo propio de los sujetos y que, en consecuencia, depende del desarrollo de los mismos. ¿Qué significa esto? Que considerar la posibilidad de aprender, o en este caso en particular de ser educado, depende de las condiciones físicas, biológicas, psicológicas de los sujetos. Es una condición exclusivamente dependiente de las condiciones de los sujetos. Reduccionistas porque reducen esta posibilidad a la condición del sujeto justamente. Un segundo grupo de respuestas, vamos a llamarlos enfoques aplicacionistas. No están tan lejos del anterior, pero tienen alguna distinción. Estos enfoques consideran que la educabilidad es una propiedad de los sujetos, pero que de algún modo puede ser controlada. Traducido, esto significa que entendemos que los sujetos pueden ser educados, pero que en este proceso o en esta posibilidad de ser educado hay ciertas condiciones que, si se manejan, provocan mejores resultados. Algo así como si dijéramos, depende de los sujetos, pero si los motivamos, la condición de la educabilidad se garantiza más o la posibilidad de aprender se garantiza más. Podemos fácilmente incluir en los enfoques reduccionistas o en los enfoques aplicacionistas algunas nociones vinculadas a lo que habitualmente llamamos modelos didácticos. Vamos a presentar un tercer grupo de respuestas que vamos a unificar en algo que llamaremos enfoques contextualistas. A diferencia de los anteriores, estas respuestas consideran que la educabilidad se entiende más como una propiedad de las situaciones que de los sujetos. El eje está invertido. Invertido significa que entonces no puedo explicar la posibilidad de la educación y del aprendizaje desde los sujetos, sino desde las situaciones. Los que hacen posible que la educación sea un hecho son las situaciones, no son los sujetos. En este marco nos preguntamos entonces por qué interpretaciones podemos darle al aprendizaje como una práctica social desde estos diversos enfoques. Y también aquí aparecen rápidamente algunas respuestas que dependen de los lugares teóricos en los cuales nos ubiquemos. El aprendizaje, la práctica de aprender, analizada como una posibilidad de la educación, también nos lleva entonces a distintas posiciones. La primera sería una posición que vamos a llamar diádica. Esto es, se interpreta la práctica del aprendizaje, o en este caso, si quieren, el aprendizaje, porque justamente niega su condición de práctica, sobre la base de dos polos. Esos dos polos pueden ser indistintamente un sujeto alumno, alumna y un sujeto docente, o un sujeto alumno o alumna y un objeto de conocimiento. Distintas teorías van a explicarlo desde un juego de dos. Algunas hacen eje exclusivamente en la relación del que aprende y la que aprende con el que enseña o la que enseña, y otras teorías hacen eje en la relación el que aprende o la que aprende y el objeto que es aprendido, el objeto de conocimiento.
Conocemos claramente en el campo de la didáctica una posición que viene de la mano, por lo menos en aras de su divulgación, de la mano de los franceses que se dedicaron a la didáctica de la matemática, el grupo IREM. Ellos son los que de algún modo le hicieron buena prensa a la tríada didáctica. Y buena parte de algunas teorizaciones del campo de la didáctica han tomado esta idea que instalan los franceses de considerar el aprendizaje o la práctica de aprender, todavía insisto con la idea de, en este caso aprendizaje, no entendido como práctica, ya no sobre la base de 2, sino sobre la base de 3. ¿Qué aparece como novedad acá? Que los 3, que antes estaban separados en una vinculación de 2, ahora aparecen conjuntamente interpretados desde una situación única. Esto es, el aprender es una práctica o es un proceso, van a decir más vale estos, que requiere el interjuego de las relaciones entre un sujeto que aprende, un sujeto que enseña y un objeto de conocimiento. La tríada didáctica, la de 3. Para hablar del aprendizaje como práctica tampoco nos alcanza poder explicarlo desde la tríada, de modo que nos queda corta esta consideración del aprender entendido desde solo estos 3 elementos. Vamos a incorporar un esquema que desarrolla Engelstrom, porque nos viene bien para explicar el aprendizaje como una práctica. En verdad, Engelstrom más vale habla del aprendizaje como una actividad, pero con su permiso vamos a robarle de alguna manera la palabra actividad para colocar en el eje de nuestro análisis la palabra práctica. Entendemos que el aprendizaje es también una práctica social y que necesita ser interpretado como tal, como una práctica social. Y para eso vamos a usar el esquema de Engelstrom. Él considera la práctica del aprender desde una multirrelación, y esto es lo relevante del esquema, que no se trata de elementos separados que pueden ser analizados por separado, sino de un conjunto de 6 elementos, ya no de 2 ni de 3, que necesariamente tienen que ser interpretados en la relación que se establecen en unos con otros. Observen la diapositiva y verán allí el esquema que Engelstrom nos propone. Hay algunos que ya conocemos y que estaban en el juego de la tríada. Los sujetos, que acá están unificados como 2 sujetos, pero en un solo componente, sujetos que aprenden, sujetos que enseñan, el objeto. Tomando probablemente buena parte de las ideas de Vygotsky, aparezca la idea de instrumentos como un mediador en las relaciones entre el sujeto y el objeto en el marco de la cultura, pero agrega Engelstrom las reglas, la división de tareas y la comunidad o las comunidades como componentes de la práctica y que necesariamente, al ser interpretadas, requieren ver los vínculos entre unos y otros. Vamos a meternos, si les parece, con esa cuestión en un segundo. Déjenme antes pasar por institucionalizar la práctica, o si quieren mejor, verla dentro del conjunto de las instituciones. Porque para nosotros, analizar la práctica del aprender en el contexto de las universidades y en el contexto de los institutos superiores supone considerar el peso de las instituciones y cómo de algún modo se institucionaliza el aprendizaje en unos y en otros. No es que sean diametralmente diferentes, pero tienen ciertas particularidades que inciden y muy fuertemente sobre la práctica del aprendizaje. Y por eso queremos marcar algunas pequeñas distinciones que nos van a ayudar a hacer una interpretación un poco más justa y precisa de qué pasa en el aprender en uno y otro caso. Observen la diapositiva. El cuadro muestra algunas diferencias que nos parecen relevantes en términos de pensarlas como incidentes sobre el aprendizaje. La primera tiene que ver con las funciones. Las universidades se definen a sí mismas, y la normativa que las regula de ese modo también, como instituciones que cumplen por lo menos 3 funciones. Llamamos habitualmente a esas funciones la función docente, la de la enseñanza, la función de la investigación, que es la de creación de conocimiento, y la función de extensión, que es
la vinculación de la institución con el medio, con la comunidad en la cual está inserta y de algún modo el servicio que hace esa institución como una institución pública a la comunidad con la cual se vincula. Las tres funciones suponen que en el día a día de la universidad no se llevan a cabo de manera independiente, sino que fuertemente se vinculan las tareas de la docencia con la investigación, las tareas de la docencia con la extensión, las tareas de la investigación con la extensión, y así como puedan jugar con el juego de estas tres, las tareas de la docencia con la investigación y la extensión. Son conocidas las experiencias que se están llevando a cabo cada vez más en la última década, sobre todo con mucha fuerza, de requerimientos que se le hace a la investigación para que traigan sus productos a la docencia. Esto es, investigadores que hacen docencia, investigadores que ponen al servicio de la docencia las producciones que van realizando, parciales o finales, de sus investigaciones. Son conocidas también las experiencias llevadas a cabo entre docencia y extensión, por ejemplo, las conocidas como de voluntariado social o responsabilidad social universitaria o actividad comunitaria universitaria, han tenido distintos nombres en cada una de las universidades. Se trata de proyectos de extensión universitaria gestados desde las propias cátedras. Digo que cada vez más las vinculaciones que se establecen entre estas tres funciones de la universidad tienen que ver con qué pasa a su vez con los y las estudiantes en el aprendizaje profesional que están haciendo en su carrera, de su profesión. O sea que toda vez que la universidad cumple con estas tres funciones de manera interactuada, los estudiantes que participan de estas actividades, las estudiantes que participan de modo interactivo en las tres actividades, en la medida que se realizan, van teniendo experiencias de aprendizaje diferentes a las exclusivamente académicas o aquellas que tienen que ver exclusivamente con la docencia. Se aprende también desde las funciones de la extensión, se aprende también desde las actividades de investigación, y no solo porque los docentes traen la investigación al campo de la docencia, sino también porque ya es más que masiva en las universidades la participación de estudiantes, que aún son estudiantes, en los grupos de investigación. Las instituciones superiores no universitarias, los institutos superiores, por el contrario, se dedican solo a la función docencia. De modo que no hay actividades de investigación, por lo menos orgánicamente instaladas, hay experiencias aisladas, ni de extensión en los institutos superiores, y por lo tanto las actividades de aprender, las prácticas de aprender de los estudiantes de los institutos prácticamente se reducen a las experiencias de aula. Esta es una distinción importante a la hora de considerar qué pasa con el aprender en uno y otro lugar, con las dimensiones del aprender y con el mundo de referencias que se presenta en el aprendizaje o en las prácticas del aprender en una y otra institución. Si tomáramos como eje de análisis el gobierno, aquí hay también una distinción clave. Las universidades tienen un gobierno coparticipado, un cogobierno, los tres estamentos de las universidades participan en el gobierno, esto es el claustro de la docencia, el claustro del estudiantado y el claustro de los administrativos o los no docentes, como suelen llamarse en las distintas universidades. Y este cogobierno no solo que es un cogobierno colegiado, sino que además puede tomar la mayoría de las decisiones de manera autónoma, porque las universidades son autónomas. Esta probablemente sea, para mi punto de vista, la distinción más fuerte, porque los institutos superiores no solo no son autónomos, sino que no tienen cogobierno. Aparecen algunas figuras que han democratizado en parte la conducción de los institutos, los consejos consultivos son un ejemplo de esto, pero el nombre mismo lo dice, son de consulta, no son de cogobierno. De modo que, si bien hay cierta apertura hacia la participación de otros estamentos de las instituciones superiores de tipo terciario en la conducción de la institución, no es una participación que los implique en el gobierno. También los institutos superiores carecen de autonomía, de modo que ni cogobierno ni autonomía. Las decisiones aquí son decisiones que en general se toman en la administración central del sistema educativo de la jurisdicción, y lo que hacen las instituciones es
implementar algunas decisiones que se toman en la Administración Central y tener un pequeñísimo margen de decisión autónoma que pueden ser llevadas a cabo. Un ejemplo clarísimo serían las currículas. Las universidades tienen autonomía para definir sus propios planes de estudio, sus propios contenidos, hasta sus propias habilitaciones profesionales. Los institutos superiores no tienen autonomía para sus currículas, lo define la Administración Central y los institutos lo único que hacen es implementar las currículas. Podríamos mencionar 20 ejemplos de esta naturaleza, pero esto impacta fuertemente sobre las prácticas de aprender. Claramente no solo porque los trayectos formativos los decide no la institución en el caso de los terciarios, sino una administración ajena a la institución y en el caso de las universidades la propia institución que está ubicada en un territorio, que sabe las necesidades del territorio, que conoce las características del territorio y que por lo tanto puede tomar una definición curricular acorde a lo que está demandando el territorio. No solo por eso, sino que las actividades que tienen que ver con los procesos selectivos, los procesos de participación, hasta las campañas, el hacer política en todo sentido al interior de las instituciones universitarias está prácticamente vedado al interior de las instituciones superiores. Hay una parte del aprender, del aprender de la ciudadanía y del aprender de la gestión y la generación del conocimiento que en unas aparece más facilitado que en otro tipo de instituciones. El mismo ejemplo me sirve para hablar del presupuesto. Mientras que las universidades tienen autarquía, esto es, tienen una partida de dinero destinada y ellos hacen uso de esa partida de acuerdo a las decisiones propias que toman, las instituciones superiores no universitarias no tienen autonomía para uso del presupuesto, sino son autárquicas y la mayoría de sus actividades solo se define a partir de la caja chica que junta la cooperadora y el pago que hace la Administración Central de los salarios docentes. O sea que esto también marca claramente diferencias, porque las universidades pueden generar partidas presupuestarias para proyectos especiales, para trayectos curriculares complementarios, para congresos, para experiencias pedagógicas, académicas o vinculadas a profesiones que complementan la formación, mientras que los institutos superiores solo tienen pagada la sola de los profesores y por lo tanto solo está paga la actividad de enseñar. Si tomáramos el ingreso a la docencia, aquí hay unas diferencias también muy fuertes, porque en las universidades el ingreso es por concurso. Ese concurso es un concurso en general validado por jurados que tienen expertise y están renombrados en el campo disciplinar, mientras que en los institutos superiores, en la mayoría de las provincias, solo se hace por orden administrativo. Hay un listado que se elabora en los consejos escolares o similares, en donde en primer lugar aparecen los más viejos, las más viejas, y en último lugar los más jóvenes y las más jóvenes, porque el puntaje tiene peso por la antigüedad del título, por la antigüedad en la docencia, por la capacitación que se haya podido hacer, por los años al frente de una asignatura que se intenta tomar. Y a pesar que en algunas provincias, Buenos Aires es un ejemplo, se han procurado concursos para la cobertura de cátedras, la experiencia lejos está de ser satisfactoria, porque pasan varias cosas. La primera de ellas es que la práctica concursal que se lleva adelante en los institutos superiores, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, que es la que estoy refiriendo, se conforma con jurados disponibles y no con jurados pensados como especialistas. Esto es, en general, cualquier profesor o profesora de la propia institución al frente de una cátedra, a veces sin la antigüedad suficiente, pasa a ser jurado en un concurso porque tiene tiempo, porque está libre, porque está disponible y porque hay que resolverlo rápidamente. Los concursos universitarios en general son más laxos en el tiempo, tardan mucho más tiempo, no es que la cátedra está sin cubrir, porque hay un interino al frente y entonces el concurso que hace a los interinos ordinarios no impide el desarrollo de la docencia. En los institutos superiores, cuando se hace un concurso es porque la cátedra está vacante y por lo tanto hay apuro por cubrirlo porque si no los estudiantes y las estudiantes no tienen clase. Digo, la administración, a veces parte de la burocracia y hasta los procedimientos son diametralmente diferentes y esto no solo tiene impacto sobre las condiciones de trabajo, sino sobre las prácticas de aprender de los y las estudiantes de una y otra institución.
Dos elementos más para cerrar este análisis de diferencias. Uno tiene que ver con cómo se conforma la docencia. En los institutos superiores las cátedras son unipersonales. En las universidades la mayoría de las cátedras son equipos de trabajo. Hay más voces, hay muchas voces. No hay un solo punto de vista de un campo disciplinar. Hay varios puntos de vista porque las cátedras tienen titulares, asociados, adjuntos, JTPs, ayudantes. Depende del volumen, pero en general hay siempre más de una voz. Finalmente, la burocratización en uno y el caso también son como muy diferentes. Las universidades son mucho más desprovistas de burocracia que los institutos superiores, que están insertos en una estructura que les quitó autonomía y que por lo tanto deben rendir cuentas a la administración central de buena parte de sus prácticas. Esto hace que el peso de la administración y de la burocracia sea mayor y por lo tanto las horas de trabajo de quien conduce, de los que ayudan, complementan, los administrativos, aún de los propios docentes cuando lo enseñan, requiera cumplir buena parte de los pedidos que hace la administración en términos de burocracia, y eso reste tiempo, esfuerzo y hasta ganas para hacer otro tipo de tareas. Les proponemos una pausa en el video para hacer un momento de trabajo reflexivo, como venimos llamándolos. Vuelvan al esquema de Engström y diferencien las prácticas de aprender en las aulas universitarias de las prácticas de aprender en las aulas de los institutos. Y con el esquema a la vista, y tomando en cuenta qué pasa en unas y qué pasa en otras, les pedimos sencillamente que vayan primero por el análisis del componente en sí mismo. Esto es preguntarse y tratar de responder quiénes son y cómo se comportan los sujetos, en un caso y en otro, qué condición asume el objeto, en un caso y en el otro, y cómo se vinculan, en todo caso, los objetos entre sí. ¿Qué problemas se plantean en términos de instrumentos? Consideran los instrumentos como el lenguaje, los textos, los mediadores en general de la cultura, en uno y otro caso. ¿Cuáles son las reglas más visibles que aparecen en las universidades y en los institutos superiores? ¿Qué caracteriza la división de tareas en uno y otro caso? ¿Y quiénes constituyen la comunidad en uno y otro caso? Las respuestas no son respuestas cerradas, son bien abiertas, porque se trata de una interpretación de una práctica social, ni más ni menos. De modo que es posible desplegar escenarios distintos en el análisis y hasta identificar modos de comportamiento diferentes en cada una de las instituciones en ese escenario. Los invitamos a trabajar con esto porque el conjunto de las voces luego va a ser mucho más rica la discusión. Volvamos sobre el análisis de Engström. Allí lo tenemos una vez más en la diapositiva, porque ahora sí queremos avanzar sobre las relaciones. El análisis de Engström es un análisis multirelacional, de modo que no solo se trata de identificar a quién nos referimos cuando decimos comunidad, reglas, división de tareas, sujetos, objetos o instrumentos, sino cómo juegan relacionalmente estos elementos entre sí. Déjenme dar un solo ejemplo antes de meterme en el mundo de las relaciones, en un ejemplo también. Cuando se trata de hablar de la comunidad y nos preguntamos quién es la comunidad en el caso de la educación superior, la comunidad no se reduce al entorno en el cual la institución está radicada. Probablemente sean los menores vínculos que tenga una institución superior con la comunidad geográfica inmediata, porque hay pocas posibilidades de intercambio entre comunidad geográfica e institución de educación superior. Pero hay un conjunto de comunidades intervenientes en las prácticas que se llevan adelante, sean cuales fueren esas prácticas, sean de enseñanza, sean de aprendizaje, sean de investigación, sean de extensión, sean de promoción cultural, sean de alfabetización, sean del tipo de práctica que lleva a cabo la institución, que intervienen y fuertemente en ese tipo de prácticas. Claramente uno diría, si me pongo a analizar la práctica del aprendizaje, necesariamente tengo que considerar a la comunidad de estudiantes como una comunidad, no tomado sujeto individual, no tomada alumna individual, sino tomado el alumnado como una comunidad, porque hay comportamientos en la educación superior
que hacen al conjunto de los estudiantes. De hecho, aparecen los centros de estudiantes, las agrupaciones políticas, que son un colectivo y no son una individual, de modo que conforman una comunidad y hasta podríamos decir distintas comunidades si separo en cada uno de estos estamentos a los cuales me refería. Los docentes conforman una comunidad, pero los docentes aún podríamos pensarlos como una comunidad jerárquicamente establecida, ya que las cátedras así parecen mostrarse, ¿no? No es lo mismo la comunidad de los JTP que la comunidad de los profesores y profesoras titulares. La academia en general opera como una comunidad porque es la que produce conocimiento. Los investigadores son una comunidad. Buena parte de lo que leemos para estudiar es producto de la investigación que se hace en las instituciones de educación superior. Los no docentes son una comunidad, los funcionarios son parte de la comunidad, los libros y en consecuencia las editoriales pasan a ser una comunidad, no los libros, sino las editoriales como una comunidad incidente en la fabricación y de algún modo industrialización del conocimiento. Podríamos seguir. Cada uno de estos ejemplos y estos elementos se comportan de una manera bastante bien abanicada y amplia en las instituciones de educación superior si tomamos el ejemplo de Engelstrom. Digo que el esquema no es sencillo, sino no solo es multirelacional, tal como lo estamos presentando, sino es de multicomponentes. Esto es, aún en cada componente los intervinientes son más de uno. Déjenos avanzar para cerrar esta presentación con algunos ejemplos de las multirelaciones y después les vamos a proponer a ustedes que también trabajen un poco con la idea de las multirelaciones. Queremos tomar la relación entre sujetos, instrumentos y objetos. Y queremos tomarla desde el lugar del vínculo entre conocimiento, tomado como objeto, los sujetos estudiantes, tomados como sujetos, y los instrumentos tomados como textos y su derivación en la práctica que deriva, que es la práctica de la lectura. La pregunta inicial sería, a la hora de pensar y pensarnos como sujetos estudiantes, y quiero invitarlos a correrse un paso de su situación actual, ustedes como estudiantes, para pensarse ustedes como futuros docentes y como futuras docentes, porque lo que intentamos hacer es un análisis de qué está pasando y no de qué les está pasando a ustedes. Porque desde allí es donde queremos pensar, en el contexto de pensarnos como docentes, como futuros docentes. Hay un problema bastante serio si estamos pensando en la lectura académica como parte de la práctica social que es el aprendizaje, en las vinculaciones conocimiento, instrumentos que median, que son los textos, y los docentes y las docentes que asignamos lecturas a los y a las estudiantes. La primera pregunta sería, en esos textos que estamos dando a leer, ¿quiénes son los destinatarios? ¿Quiénes son las destinatarias de esos textos? El que escribió o la que escribió, ¿para quién escribió? Y las respuestas son varias. Algunos textos están escritos por académicos para otros académicos, por académicas para otras académicas, porque son textos que en general tienden a ser disputas dentro del campo. Algunos otros textos están escritos por investigadores o investigadoras y es en respuesta a otros investigadores o investigadores, porque es una pelea de posicionamiento dentro del campo y de teoría contra teoría, de contraste de teorías. Algunos textos están escritos por los propios docentes, que no son investigadores o investigadoras, y que vuelcan en fichas de cátedra, en apuntes producidos para la cátedra, algunas de sus producciones de conocimiento práctico, básicamente, de conocimiento de aula, y que están sistematizados como un soporte de sus teóricos, de sus clases teóricas. Y unos pocos textos están pensados para los y las estudiantes, es decir, textos escritos para el que está aprendiendo o el que va a aprender.
Y a diferencia de otros tiempos, otros periodos en los cuales el texto académico era un texto fuerte y de cabecera para una materia, hoy, mucho más todavía en el campo de las ciencias sociales y de las ciencias humanas, mucho más todavía en esos campos, no hay textos cabecera, de modo que hay popurrí de textos. Si entramos a los programas de los profesores y las profesoras, vemos que hay textos, que hay artículos, que hay papers de investigaciones, que hay videos, en muchos casos ya, y prácticamente no hay textos de cabecera. De modo que muy probablemente podamos afirmar generalizando que los y las estudiantes de la educación superior en el campo de las ciencias sociales y humanas hoy se vinculan con textos que no están escritos para ellos y ellas, que son escritos para otros académicos, para otros investigadores, aún para los propios docentes y una poca cantidad para los propios estudiantes. Esto marca un problema. Mucho más fuertemente esto se hace problema al ingreso, porque estos estudiantes y estas estudiantes que ingresan a la universidad se encuentran con un tipo de lectura inédito para ellos, que no han tenido hasta ahora y que encima ni siquiera está pensado para ellos. Ni que decirles cuando el texto es un recorte de una tesis o un producto parcial de una investigación, que ni siquiera es un conocimiento sistematizado, acabado en algún sentido, por lo menos parcialmente acabado, pero que está comunicando alguna conclusión. Hay mucho texto que es un tránsito parcial por un proyecto de investigación y es inentendible para un estudiante que está acostumbrado a leer otro tipo de literatura. Hay textos que son debates internos en un campo, hay textos que incluyen múltiples referencias a otros textos u otros autores y que no son explicados y que por lo tanto a uno lo dejan medio en babia cuando solamente encuentra el paréntesis con la explicación de quién dijo eso, pero no sabemos qué es eso que dijo, porque solo está la noción conceptual. Hay textos que uno lee solo un capítulo y entonces pierde el conjunto y eso no ayuda a construir conceptualmente las ideas asociadas que aparecen a lo largo del desarrollo de todo el texto. Finalmente, en este conjunto, el resultado muchas veces tiende a ser que el apunte de clase pasa a ser el texto base desde el cual se estudia. Y el apunte de clase está producido en una situación poco conveniente. Porque es un apunte que se produce a partir de un teórico, que uno escribe como puede, que uno no siquiera tiene tiempo para pensar qué es lo que escribe, escribe a medida que alguien está hablando. No es una buena producción en términos de buen soporte para la lectura. Sin embargo, en este escenario de textos que no son para mí, tiendo como estudiante a basarme muchas veces en los apuntes de clase como textos de cabecera que orientan de algún modo la lectura. Y esto no es una buena práctica para orientar el aprendizaje, sino ciertamente que no es una buena práctica tampoco desde donde agarrarse como mediador para establecer vínculos con el conocimiento. La otra pregunta es, ¿y qué pasa con los otros mediadores? Porque estamos hablando de textos, pero hoy día hay una disponibilidad de mediadores infinita casi, que son utilizables y son utilizados por estudiantes para estudiar. Videos de YouTube, resúmenes en portales web, la página del Vago, una clásica página en donde se ponen resúmenes hechos por otros colegas, estudiantes, y que no tienen un filtro de calidad. Y entonces, hay tan amplio universo hoy de dispositivos en términos de instrumentos a la mano para estudiar que probablemente ante la dificultad que provocan algunas de las lecturas se está recurriendo a otro tipo de mediadores no cualificados académicamente. Déjenme hacer eje en los vínculos entre conocimiento, sujetos y textos desde también otro lugar que tiene que ver con las formas de apropiación, no solo con el mediador en sí mismo. Históricamente hemos tenido, a la luz de la función que cumplió la universidad, la función que cumplió socialmente la universidad, distintas formas de apropiación y de significación del conocimiento, porque en algún momento la universidad fue una institución al servicio de la Ilustración moderna,
Y hoy probablemente estemos pensando que la universidad está lejos de ser la ilustración, por el contrario, el conocimiento está bastante desacralizado, o por lo menos en parte desacralizado, y está muy entramado en una cultura nueva que podríamos llamar cultura juvenil, que entiende el conocimiento y la apropiación y significación desde un lugar bastante diferente a la idea casi sacerdotal del conocimiento como dogma. Estas expresiones del conocimiento, estas y nuevas expresiones de conocimiento y viejas expresiones de conocimiento, siempre han estado mediadas por las instituciones, por cierto tipo de dispositivos, por los artefactos y por las prácticas. Hace un momento veíamos en este análisis el peso de las instituciones. Pues podríamos hacer lo mismo si nos metemos con los dispositivos, los artefactos y las prácticas instaladas en cada una de ellas. En este escenario, la producción del conocimiento se sostiene sobre los instrumentos materiales, esto es, sobre la fabricación que se hace, sobre la industrialización que se hace de este conocimiento. Y ahí aparecen no solo el libro, el cual estuvimos analizando, sino otro tipo de artefactos. La fotocopiadora marca una impronta muy distintiva para empezar a entender esto, porque la fotocopiadora es la que permitió la fragmentación del conocimiento. Cuando se empezó a fotocopiar, desapareció el libro como un todo, desapareció la biblioteca personal, de algún modo como un todo, y pasó a ser un escritorio con carpetas. La fragmentación, que es propio de los últimos tiempos, no digo de los últimos años, de las últimas décadas, es un hecho distintivo que tiene que ver con la fabricación y la industrialización y que hace a los modos de apropiarse y significar el conocimiento. No es un hecho menor. Del mismo modo, ese acceso fragmentado que hoy caracteriza, por lo menos en el campo de las ciencias humanas y sociales, que es el campo en el que estamos analizando, la apropiación del conocimiento, hay que pensarlo con el uso de las tecnologías, porque en principio hubo un uso primario e incipiente, sostenido sobre el email y sobre algunas bases de datos, pero hoy el uso está generalizado hacia Internet y desde allí algunos de los artefactos que sostienen en la web portadores de conocimiento. Hablábamos de los videos de YouTube, por ejemplo, como un mediador fuerte. ¿Cuál será la próxima? ¿Qué hay después de esto? ¿Qué artefactos y qué mediadores serán los que nos vinculen con el conocimiento en la próxima década, de aquí a 20 años? Probablemente haya que pensar en otro tipo de prácticas, porque los artefactos, los dispositivos y las prácticas serán otras. Y entonces, necesariamente tenemos que pensar probablemente en otro tipo de enseñanza. Hay un carácter innegable. El paso del secundario, el ingreso a la universidad, esto es, el pase del secundario a la universidad, es tortuoso. Tortuoso, en principio, justamente porque, en referencia a lo que decíamos de la lectura que tiende a ser el dispositivo principal sostenido sobre un artefacto variado, como es el apunte o la tecnología disponible, la fragmentación o lo que encuentro a mano producido por otro, ni siquiera de propia mano del productor de conocimiento, de quien ha investigado. Digo, ese escenario en donde hoy los artefactos son disímiles y de algún modo, insisto con la idea de no cualificación, porque aparecen disponibles producidos por estudiantes inexpertos o docentes inexpertos y no por investigadores. Eso hace que un estudiante novato, recién ingresante a la educación superior, tome a mano lo que mejor encuentra. En un escenario en el cual, en el campo de las ciencias sociales y humanas, la lectura es totalmente distinta en tres aspectos. Uno, en el tipo de lectura que hacía en el secundario, se encuentra con un tipo de lectura diferente. Dos, en la complejidad de la lectura, se encuentra con no solo un vocabulario denso, complejo, cargoso, pesado, inentendible por momentos, sino complejo en temáticas. Hay temáticas de orden teórico que aparecen como absolutamente novedosos para un alumno ingresante. Y tres, volumen. O sea que tipo de lectura, complejidad de la lectura y volumen de la lectura son
diametralmente diferentes en el secundario y en la educación superior. Sálvese quien pueda es el resultado. El ingreso, el primer año, me estoy refiriendo a eso, a los primeros años, no al ingreso propiamente dicho, de las instituciones de educación superior, son en este sentido tortuosas, y las prácticas que derivan de ellas, entonces, son complicadas de analizar. Son complicadas de analizar porque hay que hacer jugar muchas cosas para entender qué sucede ahí. Por eso la idea de analizarla como práctica y no analizarla como una actividad en sí mismo aislada. Si bien las lecturas ponen a los y a las estudiantes en un mundo de referencias nuevo, lo decía hace un rato, estas lecturas son puertas que cuesta abrir, que cuesta abrir y que mucho más a las cuales cuesta entrar. ¿Y qué pasa con la enseñanza en este escenario? La enseñanza en el campo de las ciencias sociales y las ciencias humanas tradicionalmente ha sido una enseñanza de verdades cerradas. Si bien no de verdades sacras, de verdades sagradas. Digo que en general esa transmisión que se hace de conocimiento, sobre todo en la clase de teóricos, como solemos llamarla, es una transmisión, si bien no con un conocimiento considerado universal y dogmático, pero con ciertas pretensiones de universalidad. Y entonces el teórico, aún todavía más sostenido por las condiciones en las cuales se lleva adelante el teórico en las instituciones, digo, clases superpobladas y tan magnitud y cantidad de alumnos que no se escucha con suficiente claridad desde los fondos, estudiantes sentados y sentadas en los pasillos, clases de a veces 100 y pico, 200 y pico, 300 y pico de estudiantes, hacen que estos teóricos pasen a ser escenarios de transmisión solamente, de exposición. Y esta exposición, hecha con pretensiones de universalidad y de algún modo de conocimiento cerrado, porque no tiene posibilidades de intercambio, no produce diálogos ni entre los sujetos ni de los sujetos con el conocimiento, toma unas características que la distancian y mucho de la lectura posterior, que es encima la condición que en general creemos los docentes y las docentes que requiere el cierre del teórico. Esto es, doy el teórico, pero después tenés que leer, porque ahí es cuando vas a aprender, ahí es cuando estás estudiando es cuando vas a aprender. Y entonces un teórico disociado de la lectura, porque no tiende a haber vínculos entre ellos, no solo por las condiciones materiales, sino porque los teóricos no son reproducciones de texto, y está bien que así sea, pero tampoco son orientadores de la lectura, y no está bien que eso sea, porque no tendemos a tener dispositivos de apoyatura para la lectura, y esto es, insisto con la idea, un problema muy serio en el ingreso en los primeros años. Digo que, sumada a esta distancia que suele haber entre teórico y lectura, y esta disociación, le sumo una nueva disociación, porque encima en las universidades también suele darse una disociación entre docentes de teóricos y docentes de trabajos prácticos. Disociación que se vislumbra en todo sentido, disociación teórica, de posicionamiento teórico, disociación ideológica y hasta disociación epistemológica. Y entonces, mucho peor aún para un estudiante que está ingresando a una institución nueva y se está vinculando con un conocimiento nuevo, si las condiciones de enseñanza muestran quiebres de esta naturaleza. Ni qué decirles cuando las cátedras son verticales y jerárquicas, porque entonces hasta los estudiantes y las estudiantes reciben orientaciones de obediencia, porque lo dijo el titular y lo está cumpliendo un ayudante, que no le hace nada bien al aprendizaje ni nada bien al conocimiento. Hay un texto que les proponemos leer para esta cuestión y que desarrolla ampliamente, es por lo menos esta parte a la cual estamos refiriéndonos, el de Sandra Carli. Les ponemos en la plataforma un video de Sandra para que también puedan ver de la propia voz y la propia mano la presentación que ella hace de este problema. Voy a darles otro ejemplo.
pero lo voy a pasar rápidamente para no extendernos con la presentación. Estamos analizando, no se pierdan en el recorrido, las vinculaciones que hay entre los componentes del esquema de Engelstrom en las instituciones de la educación superior. Estamos analizando relaciones entre sujetos, conocimiento e instrumentos. Analizamos recientemente los textos como instrumento. Déjenme dar un solo ejemplo y sencillo de la palabra como instrumento, porque también admite ser analizada con otras características. Cuando usamos la palabra como instrumento, solemos dar ejemplos. Me voy a meter con eso, con la idea de los ejemplos. ¿Qué pasa cuando enseñamos y, en consecuencia, cuando pretendemos que los estudiantes y las estudiantes aprendan con el uso de los ejemplos? El ejemplo es un puente que en general estamos usando para vincular una idea teórica con una situación de la práctica, para vincular una idea abstracta con una situación mucho más concreta, para trabajar desde la inducción a la deducción. Pero no siempre el ejemplo opera como un puente facilitador, porque a veces el ejemplo opera como un puente obstaculizador. Muchas veces los estudiantes y las estudiantes suelen decir: ahora con el ejemplo lo entendí. Puedo dar el ejemplo, pero no puedo explicar la idea teórica. Porque también el ejemplo aparece como un elemento simplificador de una idea teórica y tiene tal grado de peso sobre la idea que la invalida. Ciertamente que no es lo mismo poder ejemplificar que poder conceptualizar, mucho menos en la línea de las prácticas reflexivas, que decimos que sin categorizaciones teóricas es imposible hacer análisis de la propia práctica. Digo, en este sentido, el ejemplo que intenta ser un puente para facilitar el aprender, y en ocasiones lo es, habrá que estar atento y atenta para pensar cuándo es un obstaculizador y opera como simplificador más que como ejemplificador. Digo que cuando trabajamos con ejemplos, estamos refiriéndonos a la palabra, necesitamos del ejemplo ir al concepto y reafirmar la idea de lo conceptual para que no quede lo conceptual perdido en el ejemplo. Podríamos dar miles de ejemplos en ese sentido. Invitamos a volver al esquema de Engelstrom. Mírenlo en la diapositiva y consideren los 6 elementos que está incluyendo Engelstrom en su análisis del aprendizaje como una práctica, para empezar a pensar de allí las multirrelaciones que se establecen entre esos elementos que, decíamos a la vez, se abren en subelementos. Les proponemos 2 tareas para cerrar en la presentación. La primera tiene que ver con construir el propio análisis de lo que sucede en el aprender en las instituciones de educación superior, de las prácticas de aprender en las instituciones de la educación superior, haciendo eje en otras relaciones entre estos componentes que hemos analizado. Recientemente ejemplificamos nosotros con una relación en el vínculo sujeto-objeto-conocimiento. Los invitamos a trabajar con otras relaciones, a construir otras relaciones y a construir otro análisis usando el esquema de Engelstrom como referencia. Una vez que terminen con esto, les proponemos una segunda tarea. Esa segunda tarea es volver al comienzo. El video comienza proponiéndoles como temática de análisis los estudiantes y las estudiantes de la educación superior y los desafíos a la enseñanza. Así por lo menos dice la placa de inicio. A partir entonces del análisis que les proponemos hacer de estas multirrelaciones en el esquema de Engelstrom, la pregunta a pensar, a reflexionar, a escribir es: ¿y cuáles crees que son los desafíos a la enseñanza, considerando la actividad de aprender como una práctica de los estudiantes de la educación superior? Es profunda la propuesta que estamos haciendo, profunda en lo analítico que le estamos haciendo en este video, y complicada por 2 razones. No solo porque el esquema es un esquema que se abre mucho, sino porque ustedes son estudiantes y tendrán por un momento que salirse de las contaminaciones que pueda haber sobre la propia vivencia para pensarla más impersonalmente sobre
los y las estudiantes, genéricamente hablando, no sobre lo personal, y desde el lugar de la docencia, porque ustedes se están preparando para ser docentes. Y esta presentación tiene que ver con un trayecto que prepara docentes reflexivos. Esa es la idea. Gracias.